Mi ex-suegra dice que era yo el problema a pesar de que conoce las infidelidades de su hijo, pero le respondo que la infidelidad lo lleva en la sangre y mi ex-suegro me agradece. Hace 2 meses, descubrí que mi ex-esposo me estaba engañando. Esto fue después de que me había estado manipulando psicológicamente durante años. Durante mucho tiempo, intentó minimizar sus infidelidades, incluso cuando lo confrontaba con pruebas irrefutables. Había visto mensajes de texto intercambiados entre él y las mujeres con las que estaba involucrado, pero siempre lograba darle la vuelta a la situación, haciéndome creer que esas capturas de pantalla estaban manipuladas y que yo estaba loca por siquiera creer en ellas. Una vez encontré una liga rosa y una uña rota debajo de nuestra cama, una clara señal de que una mujer había estado en nuestra casa. Tuvo el descaro de afirmar que esos objetos probablemente eran míos, insistiendo en que yo solo estaba olvidando dónde dejaba mis cosas. La mayoría de estas confrontaciones terminaban en discusiones acaloradas. Yo solo quería que me dijera la verdad. Él, en cambio, me insultaba llamándome lunática o exagerada por siquiera sugerir que él era infiel en nuestro matrimonio. Luego, convertía cada acusación en un ataque hacia mi carácter, haciéndome sentir que yo era el problema, que estaba imaginando cosas o siendo irracional. En ese momento, mi exesposo había perdido su empleo y dependía completamente de mí para cubrir todos nuestros gastos diarios. Además de mi trabajo, también tenía que ocuparme del hogar y de nuestro hijo. Después de cubrir lo esencial para nuestra familia, apenas quedaba algo de mi salario. En las raras ocasiones en que lograba ahorrar un poco, si se lo daba, él lo despilfarraba imprudentemente en alcohol o en algún juego en internet que lo tenía obsesionado. Cuando empecé a negarme a darle dinero extra porque simplemente ya no podía permitírmelo, estallaba en ira. A veces, sus arranques de ira se tornaban físicos, golpeaba paredes, azotaba puertas o tiraba cosas, tratando de intimidarme para que cediera. Mi exesposo buscaba usar el miedo para intimidarme. Hubo incontables ocasiones en que reuní el valor para decirle que se fuera, que se mudara y nos dejara a mí y a nuestro hijo vivir en paz. Pero entonces involucraba a su familia en nuestras disputas. Su madre, mi ex-suegra, era igual de manipuladora y tóxica que su hijo, quizás incluso más. Siempre que mi ex la involucraba, ella irrumpía en nuestra casa, no para mediar, sino para regañarme. Mi suegro no era de ayuda tampoco. Se limitaba a quedarse sentado durante sus visitas, viendo cómo se comportaba mi ex-suegra. Un poco sobre mí, soy huérfana. Mis padres fallecieron trágicamente en un accidente cuando yo era joven, y desde ese momento crecí en un orfanato. No fue una vida fácil porque nunca fui adoptada, pero he hecho lo mejor posible. Cuando cumplí los 18, tuve que encontrar cualquier trabajo para comenzar mi propia vida. Cuando conocí a mi ex, yo tenía apenas 19 años, era joven, inexperta e increíblemente ingenua en lo que respecta al amor. Él era mayor que yo, aparentemente más establecido y maduro, y se comportaba de una manera que me hizo creer que era el compañero perfecto. En ese momento, pensé que era afortunada por tener a alguien como él en mi vida. Me hacía sentir especial, como si tuviera todo bajo control, y lo veía como alguien en quien podía confiar y depender. Pero poco sabía que todo eso era una mentira. En realidad, me veía como alguien lo suficientemente manipulable para satisfacer sus necesidades. No pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en su asistente personal, su cocinera y su sirvienta, haciendo todas las cosas que mantenían su vida en orden, mientras ignoraba lo agotada y abrumada que estaba. Esperaba que me encargara de todo, cocinar, limpiar, lavar su ropa, además de mis otras responsabilidades. Incluso si trabajaba en múltiples empleos de medio tiempo solo para llegar a fin de mes, él seguía exigiendo que volviera a casa y atendiera todos sus caprichos. Las cosas se intensificaron después de que nos mudamos juntos. Fue entonces cuando comenzó a insistir en que le entregara mis cheques de pago cada mes. Naturalmente, me resistí. Eventualmente, me desgastó y accedí a darle una parte significativa de mis ingresos, el 60% de mis cheques de pago cada mes. Me quedaba con el resto para cubrir mis gastos personales y contribuir con mi parte de las facturas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo retorcida que era toda la situación. A él no le interesaba contribuir de manera equitativa ni construir una relación de pareja conmigo. Solo le importaba controlarme y asegurarse de que siguiera dependiendo de él para que no pudiera escapar. Él se aprovechó de mi pasado para tenerme como su esclava. Si te preguntas por qué me casé con un hombre así, fue solo porque me embaracé de nuestro hijo. Su madre nos presionó para que nos casáramos. Insistía en que era impuro que viviéramos juntos como hombre y mujer con un hijo fuera del matrimonio. Y dada mi situación y mi edad, sentí que no tenía otra opción. Ahora, al mirar atrás, desearía que alguien hubiera intervenido para detenerme, para ayudarme a ver la situación tal como era. Pero no tenía a nadie. No tenía un sistema de apoyo en quien apoyarme, nadie que señalara las banderas rojas o defendiera mi bienestar. Así que me convencí a mí misma de que casarme con mi ex era la mejor opción para mí y para nuestro hijo. Ahora sé que todo estaba mal, pero en ese entonces no. Lentamente,
con los años, él me drenó de todo lo que tenía, emocional, financiera y mentalmente. La peor parte era el miedo que nos hacía sentir a mí y a nuestro hijo. Quería dejarlo, de verdad quería. Pero tenía demasiado miedo de lo que podría hacer, y tenía tanto control sobre mí que me sentía atrapada. No sabía cómo protegerme a mí misma o a mi hijo de él. Entonces, hace apenas 2 meses, recibí un mensaje que se convirtió en el punto de quiebre final para mí. Una mujer me contactó en Instagram y me envió un largo y arrepentido texto. Explicó que ella y mi ex se habían conocido a través de un juego en internet y que llevaban semanas viéndose. Admitió que no tenía idea de que él estaba casado, mucho menos que tenía un hijo. Me dijo que solo descubrió la verdad después de investigar un poco en sus perfiles de redes sociales. Una vez que entendió toda la situación, se sintió asqueada y decidió contactarme, para que supiera el tipo de hombre con el que estaba casada. Quería sorprenderme, sentir algo más que dolor, pero a estas alturas ya estaba acostumbrada a que él me decepcionara. Si él fuera un hombre calmado, podría haberlo confrontado. Pero conociendo su comportamiento, sabía que incluso si le mostraba el mensaje de esta mujer, lo negaría todo, como siempre lo hacía. Probablemente, intentaría manipularme de nuevo, haciéndome dudar de mí misma o incluso acusándome de estar exagerando. En ese momento, mientras miraba el mensaje, pensé en mi hijo. ¿Qué tipo de ejemplo estaba dando al permitir que este comportamiento continuara? ¿Qué aprendería mi hijo al crecer con un padre como él, un hombre deshonesto, egoísta y abusivo? Entonces, decidí en ese momento que no podía permitir que este ciclo continuara. Tenía que dejar a este hombre, no solo por mí, sino por el futuro de mi hijo también. Sin embargo, sabía que no sería fácil. No podía simplemente empacar e irme. Tenía que pensar estratégicamente. Si quería que el proceso de divorcio saliera a mi favor, necesitaba pruebas sólidas de su infidelidad, pruebas que no pudieran ser desestimadas ni tergiversadas por sus mentiras. Esa noche, después de que mi ex se tambaleó hasta la cama, apestando a cerveza después de jugar videojuegos durante horas, esperé pacientemente a que se quedara profundamente dormido. Una vez que estuve segura de que estaba profundamente dormido, salí sigilosamente de la habitación con su teléfono en la mano. Se sentía arriesgado, porque sabía lo que podía hacerme si me descubría. Durante años, había mantenido su teléfono lejos de mí, negándose a compartir su contraseña. Sin embargo, también sabía que no era particularmente inteligente cuando se trataba de seguridad. Hice una suposición: la contraseña era la fecha de cumpleaños de su madre. Y efectivamente funcionó. Lo que encontré en su teléfono superó incluso mis peores expectativas. Había conversaciones con múltiples mujeres con las que había hablado a lo largo de los años. Había intercambiado fotos inapropiadas, enviado mensajes e incluso mantenido múltiples cuentas falsas en Instagram para enviar mensajes a estas mujeres bajo diferentes identidades. Cuanto más leía sus mensajes, más asco sentía. Este hombre era, por decirlo menos, repugnante. Metódicamente tomé capturas de pantalla de cada conversación, cada foto y cada cuenta falsa que tenía. Las transferí todas a mi teléfono lo más rápido que pude y me aseguré de borrar cualquier rastro. La cantidad de evidencia que encontré era gigantesca. Era suficiente para confirmar lo que ya sabía de él: era un mentiroso y un manipulador experto. Para empeorar las cosas, mientras revisaba más mensajes, me encontré con algo que no esperaba encontrar en absoluto. Resultó que mi ex no era el único infiel en su familia. De hecho, había aprendido a ser infiel de su madre, quien era tan engañosa como su hijo. Había conversaciones entre los dos que me dejaron completamente impactada. En estos chats, mi ex y su madre discutían abiertamente formas de engañarme sin que yo lo descubriera. No solo lo había alentado durante años, sino que también presumía de sus propias infidelidades. Un mensaje en particular de ella decía: «Oh, por favor, es aburrido quedarse con una sola persona para siempre». Por eso, cuando me aburrí, encontré a alguien temporalmente para liberar un poco de estrés. Mi ex respondió con entusiasmo: «Bien por ti, mamá». No solo era malo moralmente, era asqueroso. Su hijo estaba festejando que su mamá se acostara con otro hombre. Era enfermo. También tomé capturas de pantalla de esos mensajes, agregándolos a la creciente pila de pruebas que había recolectado. De repente, todo tenía sentido: por qué era como era, por qué nunca se sentía culpable por mentirme, por qué su madre me trataba de esa forma. La semana siguiente comencé a prepararme para dejar a mi ex. Sabía que no podía simplemente empacar una maleta y salir por la puerta. Él era un hombre volátil, propenso a la violencia, y no podía arriesgarme a desencadenar un estallido que pudiera poner en peligro a mi hijo o a mí. En cambio, comencé de manera pequeña y discreta. Cada día, cuando salía para el trabajo, empacaba en mi bolso algunas cosas mías y de mi hijo: documentos importantes, actas de nacimiento, identificaciones, cualquier cosa que necesitaríamos para empezar de nuevo. Dejaba estas cosas en la casa de una compañera de trabajo, alguien en quien confiaba,
que generosamente se ofreció a dejarnos quedarnos con ella temporalmente. A lo largo de la semana, continué trasladando cosas poco a poco. Junto con los documentos, empaqué pequeñas cantidades de ropa y artículos esenciales, eliminando discretamente cualquier cosa de valor que necesitáramos para sobrevivir una vez que dejáramos a mi ex. Tenía muchos nervios, pero sabía que no podía apresurarme y arriesgarme a que mi ex descubriera lo que estaba planeando. Finalmente, después de una semana de este trabajo, supe que había llegado el momento. Todo estaba listo. Mi hijo y yo teníamos lo que necesitábamos para irnos y empezar de nuevo. El día que nos fuimos, no confronté a mi ex ni intenté explicarle nada en persona. Sabía que sería inútil y demasiado arriesgado. En su lugar, dejé una nota en la que le dije que había terminado con nuestro matrimonio. Dejé claro que me llevaba a nuestro hijo conmigo, no solo porque me estaba yendo, sino porque no confiaba en él para cuidar de nuestro hijo. Escribí que sabía perfectamente que no movería un dedo para asegurarse de que estuviera alimentado, vestido o seguro. Como era de esperarse, cuando mi ex se dio cuenta de lo que estaba pasando, se enfureció. Comenzó a llamarme múltiples veces y me dejó una serie de mensajes de voz llenos de amenazas e ira, advirtiéndome que no tenía derecho a simplemente dejarlo. También amenazó con que iba a encontrarnos y obligarnos a volver a casa si no regresábamos pronto, y lo haría de la forma que sea. Guardé cada uno de sus mensajes de voz, sabiendo que servirían como pruebas cuando llegara el momento de enfrentarlo en el tribunal. Los padres de mi ex también se involucraron. Su madre incluso apareció sin avisar en mi lugar de trabajo para acosarme y tratar de que cambiara mi decisión. Mi suegra incluso intentó manipularme emocionalmente, insistiendo en que ellos eran la única familia que me quedaba y que debía aprender a ajustarme y comprometerme por el bien de mi hijo, aunque eso significara quedarme en una situación que no quería. Solo después de que le envié a mi ex los papeles del divorcio las peleas y amenazas se detuvieron. Cambió completamente su actitud. Su tono pasó de la ira a la desesperación. De repente, comenzó a suplicarme que lo reconsiderara. En lugar de amenazarme, me dijo que no podía soportar la idea de vivir sin mí. Dijo que habíamos pasado tantos años juntos y que quería hacer que nuestra relación funcionara. Incluso prometió ir a terapia de pareja si le daba otra oportunidad. Pero no había terapia suficiente como para que yo volviera con él. Ya había escuchado todas las excusas antes, y ahora estaba inoculada a cualquier cosa que dijera. Nada de lo que dijera tenía peso. Esta semana tuvimos una última reunión para discutir los detalles antes de finalizar nuestro divorcio. El enfoque principal de la reunión era resolver los arreglos de custodia. Sorprendentemente, mi ex se mantuvo tranquilo durante toda la conversación. Al principio, repitió cuánto me extrañaba, diciendo que mi partida le había dado la llamada de atención que necesitaba. Pero, aunque expresó arrepentimiento, no peleó cuando le dije que quería la custodia principal de nuestro hijo. Para mi sorpresa, aceptó sin ninguna resistencia. Incluso se disculpó por todo, sus acciones, su comportamiento, el daño que había causado en nuestra relación. También se disculpó con nuestro hijo, diciéndole que iba a tratar de ser un mejor padre en el futuro. Honestamente, no sé qué causó el cambio en él. Fue desconcertante ver a mi ex tan tranquilo y sereno durante la discusión, especialmente después de todo lo que me había hecho pasar. El único problema durante nuestra reunión fue mi ex suegra. La única razón por la que ella y mi ex suegro estaban allí era porque extrañaban a su nieto y querían verlo. Pero seguía haciendo comentarios sarcásticos hacia mí, y se hizo evidente que mi ex suegra no estaba allí para apoyarnos. En un momento, mientras mi ex y yo discutíamos sobre nuestro hijo, mi ex suegra soltó un suspiro dramático, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Luego, como si hubiera estado esperando ese momento, me miró y dijo: «Odio que mi hijo siquiera tenga que tener esta conversación. ¿Sabes? Cuando te trajo a casa por primera vez, nunca me gustaste. Supe que eras un problema desde el momento en que te vi. Aún así, mi hijo estaba enamorado de ti, y no quería ir en su contra. Pero ahora finalmente puedo decir que siempre has sido el problema en esta relación. Por tu decisión egoísta, ahora mi hijo e incluso nuestro nieto tienen que pasar por todo esto». Ella necesitaba aprender una lección de humildad y entender que no tenía derecho a interferir en mi vida nunca más. La miré a los ojos directamente y le dije: «Por supuesto que me culpas. Incluso sabiendo el historial de infidelidades de tu hijo, ¿por qué no ibas a apoyarlo, si eres exactamente como él, una infiel? Probablemente él no podía dejar de engañar porque lo lleva en la sangre. Sabías de todas las mujeres con las que se acostó, e incluso lo alentaste, diciéndole cómo tú hacías lo mismo a espaldas de tu propio esposo. Así que, en realidad, no me sorprende que me consideres el problema, porque a diferencia de tu esposo, yo no soy una tonta que se queda con su pareja infiel». Mi ex-suegra me miró, sin palabras. La expresión en su rostro fue invaluable al darse cuenta de que yo sabía exactamente lo que ella había estado haciendo a espaldas de su esposo. Mi ex también estaba sorprendido. Hasta ese momento, no tenía ni idea de que había revisado sus mensajes.
Mi exsuegra estaba tratando de negar lo que acababa de decir, suplicándole a mi exsuegro que no me escuchara. En este punto, mi exsuegro estaba completamente confundido. No parecía entender lo que estaba pasando y me preguntó de qué estaba hablando. Fue entonces cuando le conté todo lo que mi exsuegra le había dicho a su hijo, cómo lo había alentado abiertamente a engañarme, y cómo incluso había admitido sus propias infidelidades. Le hablé de las conversaciones entre ellos, donde prácticamente mi exsuegra le había dado luz verde a su hijo para ser infiel. Mi exsuegro parecía a punto de explotar de rabia. Su rostro estaba rojo de furia, como si quisiera enfrentarse a mi exsuegra en ese mismo momento. Podía notar que estaba luchando por procesar la verdad. Mi exsuegra, por otro lado, estaba roja, pero de vergüenza. En cuanto a mi ex, parecía un niño al que habían atrapado con las manos en el frasco de dulces, con la cara arrugada de incredulidad y culpa. Luego pregunté si habíamos terminado con la reunión, y cuando me dijeron que sí les dije, supongo que ustedes tres tienen mucho de qué hablar ahora, y me fui. Así que Reddit, ¿creen que lo que hice compensa todo lo que ellos me han hecho durante todos estos años? Diría que me sentía bastante bien cuando me fui de allí, pero una parte de mí aún piensa que no ha sido suficiente. Que luego de todo lo que soporte aún falta que sufran más. Pero esa es mi historia de venganza hasta el momento. Actualización 1. Los comentarios han dicho que lo que hice no ha sido suficiente, pero me han dejado en claro que una buena venganza tiene que comenzar por algún sitio. Además, seguramente lo que dije tenga ramificaciones para esa familia de locos, así que no debería preocuparme. Y tenían razón, y ya les contaré en esta actualización. Para todos los que dicen que el comportamiento de mi ex ha cambiado desde que presenté la solicitud de divorcio, probablemente porque piensa que actuar amable hará que cambie de opinión, no se preocupen. No voy a volver con él. No me importa cuán tranquilo y sereno parezca frente a mí. Sé quién es realmente y ya no lo quiero en mi vida, sé que es un gran mentiroso. Desde nuestra última conversación, he recibido un par de llamadas de mi ex suegro. Es extraño porque, durante todo el tiempo que estuve con mi ex, nunca me contactó para tener una conversación. Ahora, de repente, me ha llamado 2 veces en una semana, haciendo preguntas. Claramente, no tenía idea de las infidelidades de su esposa y quería saber más. Sé que debe ser un gran impacto para él. Para ser honesta, me siento mal por él. Sé lo que es estar en una relación donde crees que todo está bien, solo para descubrir que tu pareja te ha estado traicionando. Debe doler que no solo te hayan engañado, sino la forma en que lo hicieron. Si tu pareja te engaña y es algo de una sola noche está claro que dolerá, pero la forma en que ellos dos se engañaron burlándose y celebrando los engaños es 1000 veces peor. Pero, al mismo tiempo, no puedo permitirme sentir lástima por el demasiado tiempo. No estuvo ahí para mí cuando estaba luchando, o cuando su hijo me estaba abusando a mí y a mi hijo. Mi ex-suegro no me protegió ni me defendió cuando su esposa hacía de mi vida un infierno. Así que, aunque entiendo su conmoción y dolor, no puedo dejar que eso me consuma. Le envié a mi ex-suegro las capturas de pantalla de las conversaciones de mi ex con su madre. Ahora, él puede hacer lo que quiera con esa información. Mi enfoque ahora tiene que estar en mi hijo y en construir un futuro para ambos, lejos de esta toxicidad. Aún así, creo que los engranajes de una venganza más terrible para ellos ya se ha puesto en marcha. Y no puedo negar que me emociona saber qué pasará en el futuro. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. En primer lugar, me siento aliviada de decir que mi divorcio ha sido finalizado. El juez dictaminó que mi ex pagará tanto la pensión alimenticia como la manutención infantil, lo cual fue una pequeña victoria para mi hijo y para mí. También se le ordenó asistir a clases obligatorias de manejo de la ira antes de que pueda ver a nuestro hijo. Sorprendentemente, no se resistió y aceptó todos los términos sin protestar. Parte de mí esperaba más resistencia de su parte, pero supongo que es una señal de que sabe que hablo en serio cuando digo que si él no es un buen padre no verá a su hijo. Antes de irse, hizo un último comentario sobre su familia. Me dijo que deseaba que no hubiera expuesto a su madre, afirmando que ella está pasando por un momento difícil con mi ex-suegro y que están yendo a terapia de pareja. Añadió que hay una posibilidad de que su matrimonio termine. También dijo que este problema era entre yo y él, pero no hice bien en arrastrar a mi ex-suegra al barro. Honestamente, no me importa. Si su madre se mete conmigo y lo ha ayudado a serme infiel, voy a darle un tratamiento de belleza con barro cuando arrastre su cara por él. No siento ninguna lástima por él o su familia ahora. El tiempo de terapia, hablar con ustedes, leer algunos libros e incluso leer otras historias sobre relaciones tóxicas me han ayudado mucho. Probablemente, son cosas que debería haber aprendido antes, pero gracias a mi infancia las cosas han sido más difíciles para mí. No es como si un orfanato te enseñara sobre esto. A lo sumo te enseña a ser abusado, que es lo que realmente fue para mí esa etapa de mi vida. Y en cuanto a sus visitas a mi hijo, aún no tiene el permiso del juez. Debe completar sus clases de manejo de ira y luego será evaluado.
Solo así tendrá permiso para ver a su hijo. Pero me mantengo tranquila, creo que lo va a terminar arruinado de una forma u otra. Actualización 3. Ha pasado bastante tiempo sin una actualización mía. Mi ex-suegro se puso en contacto conmigo hoy. Me envió un mensaje largo informándome sobre su decisión de separarse de mi ex-suegra. A pesar de que estuvieron asistiendo a terapia de pareja, decidió que lo mejor era terminar su matrimonio. Básicamente, me agradeció por abrirle los ojos a la verdad sobre ella y me dijo que lo salvé de pasar más años de su vida con una pareja infiel. Al final, me pidió disculpas por lo equivocado que estuvo al no defenderme durante todos esos años. Honestamente, no sé cómo sentirme al respecto. Parte de mí quiere sentir cierta satisfacción al saber que ahora ve la verdad, pero ya no estoy emocionalmente conectada con esta situación. No quiero responderle. Desde el divorcio, me he enfocado únicamente en mí misma y en mi hijo, y nada más. Hablando de mi ex, el padre de mi hijo, tengo algo para contarles que también está relacionado con su padre y su reciente separación. Si recuerdas, él estaba asistiendo a clases de manejo de ira, que era la condición para que un juez le deje ver a mi hijo. Y de todas las personas con las que no debía mostrar su ira estaba su padre. No es que debería mostrarla con alguna persona, pero es demasiado loco para mí que haya destruido su oportunidad de ver a mi hijo. Lo golpeo porque no puede entender que esté dejando a su madre, la cual para él está muy mal por todo lo que está atravesando. Así que cuando su padre intentó irse de la casa, la madre lo llamó y ahí tuvieron un enfrentamiento. Esto era parte de los mensajes de mi ex-suegro. Mi abogado ha dicho que ningún juez le dejara ver a mi hijo luego de esto, es imposible. Aun cuando complete el curso de manejo de ira. Pero para eso deberemos esperar, porque es un curso largo para mi ex-esposo. Actualización 4. Creo que tengo una actualización interesante para todos ustedes, con más karma del que hubiera imaginado. Comenzaré de menos a más para que no sea tanto karma de golpe. Sé lo mucho que les gusta el karma. Mi ex-suegro está completamente divorciado de mi ex-suegra. Y como ella no solo fue infiel, sino que llamó a su hijo para que lo golpeara, fue uno de esos divorcios sin complicaciones para mi suegro. Hemos estado hablando un poco desde la última vez. Esa es la única forma que tengo de enterarme de todas estas cosas. Así fue como supe que no solo lo llamó, sino que le ordenó que lo golpeara para que no se fuera de la casa. Eso es lo que declaró mi exesposo en el divorcio de sus padres, porque quería usar esa declaración para ganar simpatía y que el juez aprobara su solicitud de visitas con mi hijo. Bueno, no le ha servido, porque el juez no quiso aceptar que solo lo hizo porque su madre se lo ordenó. Sigue siendo una persona violenta, no importa quién haya dado la orden. Además, el juez que lleva el caso de custodia de mi hijo le preguntó si le parecía bien seguir la orden de golpear a su propio padre. Mi suegro obtuvo la casa en la que vivían, y no ha tenido que pagar nada. En todo caso, han sido su hijo y su exesposa quienes han tenido que pagarle, ya que él los demandó y llegaron a un acuerdo bastante rápido. Mi ex quería evitar la mayor cantidad de problemas legales posibles para tener alguna oportunidad de ver a mi hijo. Pero ya vimos que no funcionó. Pero les prometí más karma, y esto aún no ha terminado. Mi ex también golpeó a su madre y fue arrestado por ello. Esto sucedió poco después de que no le concedieran visitas con mi hijo. Según lo que sé, lo hizo porque estaba enojado con su madre por haber arruinado su oportunidad de verlo. Como notarán, siempre me refiero a mi hijo, porque mi ex nunca ha sido un padre para él de ninguna forma. Y para empeorar las cosas, estoy segura de que solo quiere tener visitas con él para molestarme. Aunque no he sido del todo sincera con ustedes, porque visitas sí ha obtenido, pero no con mi hijo. Es probable que haya tenido al menos la visita de su abogado en la cárcel. Sé que su madre no quiso presentar cargos contra él, así que ya ha salido y no tendrá que ir a un nuevo juicio. Pero con ese bonito expediente judicial, creo que pasará mucho tiempo antes de que pueda ver a mi hijo. Quizás cuando cumpla 80 años.